La leyenda del fantasma de Alcatraz, California, ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa, incluso cuando está vacío? Imagina que el viento golpea tu rostro con olor a sal, que el agua oscura se mueve bajo tus pies y que, frente a ti, emerge una silueta de piedra gris en medio de la bahía. No es una isla cualquiera, es Alcatraz. Y dime, ¿estás seguro de que está deshabitada? Corría el año 1934 cuando Alcatraz comenzó a operar como prisión federal de máxima seguridad, aunque la isla ya había tenido una historia oscura mucho antes. Fortaleza militar desde 1850, prisión militar a finales del siglo XIX, y siempre aislada del mundo. Ubicada a 2 kilómetros de San Francisco, rodeada por aguas heladas y corrientes traicioneras, fue diseñada para una sola cosa: que nadie escapara, ni siquiera en espíritu. Los presos la llamaban La Roca. No por su dureza física, sino por lo que hacía con la mente. Aquí estuvieron nombres reales y documentados como Al Capone, George Machine Gun Kelly y Robert Strode, el famoso hombre pájaro de Alcatraz. Pero no eran ellos quienes más temían los guardias al caer la noche. Desde los primeros años comenzaron los rumores. Llantos que no podían provenir de ninguna celda ocupada. Golpes secos en pasillos vacíos. Sombras que cruzaban los corredores después del conteo nocturno. Y una celda en particular, la 14D, usada para aislamiento extremo, donde más de un recluso aseguró sentir manos invisibles apretando su garganta en plena oscuridad. Los registros oficiales hablan de castigos, encierros y condiciones extremas. Nada más. Pero los testimonios de exguardias, años después, cuentan otra historia. Una historia susurrada, dicha en voz baja, como si la isla aún pudiera escucharlos. Dicen que, cuando el silencio se vuelve absoluto y la niebla cubre la bahía, Alcatraz no está sola. Dicen que algo quedó atrapado allí. Algo que nunca fue liberado cuando la prisión cerró en 1963. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere responder. Si todos los presos se fueron, ¿quién sigue caminando por los pasillos? Aquí, justo aquí, comienza la leyenda. Para entender la leyenda, hay que cruzar primero las puertas de hierro, aunque sea con la imaginación. Porque Alcatraz no era solo una prisión. Era un mundo cerrado, donde el tiempo se detenía y la esperanza se oxidaba junto a los barrotes. En 1934, cuando llegaron los primeros reclusos federales, la rutina era implacable. Silencio, trabajo, encierro. Las celdas medían apenas 1.5 metros de ancho por 2.7 de largo. Frías, húmedas, numeradas, pero no todas eran iguales. Algunas, como la ya mencionada celda 14D, no aparecían en las conversaciones comunes, solo en los susurros. Los guardias contaban que quienes pasaban una noche ahí salían distintos. No locos, no violentos, algo peor, quebrados. Decían haber visto una figura con ojos brillantes dentro de la oscuridad, una presencia que no hablaba, pero observaba. Un recluso, cuyo nombre aparece en informes disciplinarios de los años 40, gritó durante horas que algo estaba dentro de la celda con él. Cuando por fin abrieron la puerta, el hombre estaba vivo, pero con marcas en el cuello. Los reportes oficiales jamás explicaron ese detalle. Con el paso de los años, los sonidos nocturnos se hicieron frecuentes. Llaves que caían sin razón. Pasos que recorrían el bloque B cuando todos dormían. Algunos guardias aseguraban oír música lejana, como un banjo o una trompeta, flotando entre los muros. Curiosamente, Al Capone, encarcelado allí entre 1934 y 1939, practicaba el banjo en el sótano del bloque de años después de su traslado. Varios afirmaron escuchar la misma melodía cuando el sótano estaba vacío. La isla comenzó a ganarse una reputación extraoficial. No solo era imposible escapar de Alcatraz, era difícil irse del todo. Cuando la prisión cerró definitivamente en 1963, los últimos internos partieron en silencio. Las puertas se sellaron. Los pasillos quedaron vacíos. El gobierno declaró la isla segura, deshabitada, convertida luego en sitio histórico.
Pero los trabajadores de mantenimiento y los primeros guardabosques del Servicio de Parques Nacionales pronto notarían algo inquietante. Alcatraz no se había quedado en silencio. Porque una prisión puede cerrarse, pero las historias que nacen entre sufrimiento no siempre encuentran la salida. Y así, mientras la ciudad de San Francisco dormía al otro lado de la bahía, en La Roca comenzaban nuevas vigilias. Vigilias sin presos y sin explicación. Tras el cierre oficial de la prisión en marzo de 1963, Alcatraz quedó suspendida en una especie de limbo. No era una cárcel, pero tampoco un lugar muerto. Las estructuras permanecían intactas, los objetos seguían donde los dejaron, como si el tiempo se hubiera detenido a mitad de una respiración. Los primeros en notarlo fueron los trabajadores de mantenimiento y los vigilantes nocturnos. Personas reales, con turnos asignados y bitácoras firmadas. Algunos se negaban a trabajar solos después del anochecer. Otros pedían cambios de área sin dar explicaciones. Cuando se les preguntaba, bajaban la voz y decían lo mismo: aquí no estamos solos. En el bloque C, varios empleados afirmaron sentir cambios bruscos de temperatura, especialmente al cruzar ciertos pasillos. Frío repentino. No el frío normal de la bahía, sino uno que parecía nacer desde las paredes. Algunos describían la sensación de ser observados, como si alguien estuviera de pie justo detrás, aunque al girarse no hubiera nadie. Uno de los sucesos más repetidos ocurrió cerca del antiguo comedor. Por la noche, se escuchaban murmullos, el choque de platos invisibles, incluso el eco de voces superpuestas, como si decenas de hombres hablaran al mismo tiempo. Los registros históricos confirman que el comedor fue uno de los pocos lugares donde los presos podían hablar libremente, y si esos ecos se quedaron atrapados allí, en los pasillos centrales, las linternas fallaban sin razón. Baterías nuevas que se agotaban de golpe. Puertas que aparecían entreabiertas después de haber sido cerradas con llave. En más de una ocasión, los vigilantes encontraron huellas húmedas en el suelo, aunque no había llovido, y nadie había cruzado desde los muelles. Con el paso del tiempo, los relatos comenzaron a coincidir demasiado. Personas distintas, en años distintos, describían las mismas sensaciones, los mismos puntos exactos de la isla. Nadie hablaba de un solo fantasma. Hablaban de presencias, de algo que recorría la prisión siguiendo una rutina, como si el encierro nunca hubiera terminado. Los historiadores señalan que Alcatraz albergó a más de 1.500 prisioneros durante su etapa federal. Muchos pasaron años allí. Algunos murieron dentro de la isla. Otros salieron, pero dejaron algo atrás. No hay pruebas científicas de lo que ocurrió con ese algo. Solo testimonios, y demasiados como para ignorarlos. Y entonces surge una idea inquietante. ¿Qué pasa con la energía de un lugar donde durante décadas solo existieron culpa, castigo y desesperación? ¿Desaparece o se queda esperando? Porque si escuchas con atención, cuando el viento golpea los muros al anochecer, no suena como aire. Suena como respiraciones. Hay un punto exacto dentro de Alcatraz donde la leyenda deja de ser un rumor general y se vuelve concreta. No es un pasillo cualquiera. No es un bloque completo. Es una sola celda, la 14D. Ubicada en el bloque D, el sector de aislamiento, esta celda fue diseñada para el castigo más severo que la prisión podía ofrecer. Oscuridad total, silencio absoluto, frío constante. Los presos la llamaban el hoyo. Los registros oficiales confirman que allí se encerraba a los internos que desobedecían las reglas, pero lo que no aparece en los informes es lo que ocurría cuando se apagaban las luces. Uno de los casos más citados, y documentado parcialmente en informes disciplinarios de la década de 1940, habla de un recluso que pasó una noche en la 14D. Horas después de cerrar la puerta, los guardias comenzaron a escuchar gritos. No insultos, no súplicas, gritos de terror puro. El hombre afirmaba que dentro de la celda había una figura con ojos brillantes, observándolo desde la oscuridad. Los guardias, acostumbrados a intentos de manipulación, lo ignoraron. Pero los gritos continuaron durante toda la noche. Al amanecer, el recluso apareció sin vida. El informe oficial habló de causas naturales. Sin embargo,
Varios guardias declararon años más tarde que el cuerpo presentaba marcas en el cuello, como si hubiera sido estrangulado. Nunca se abrió una investigación formal. Desde entonces, la 14D quedó marcada. Nadie quería pasar la noche cerca. Incluso después del cierre de la prisión, los vigilantes evitaban ese sector. Decían que el aire era más pesado, que el silencio allí no era normal, que al asomarse a la celda, sentían una presión en el pecho, como si algo no quisiera ser visto. Visitantes y guías actuales del Parque Nacional, sin buscarlo, han relatado experiencias similares: puertas que se cierran solas, cambios bruscos de temperatura, una sensación inmediata de incomodidad al permanecer frente a esa celda. Algunos aseguran escuchar susurros, otros, pasos lentos, muy cerca. La leyenda no afirma que un solo espíritu habite la 14D. Dice algo más perturbador: que esa celda no encierra a alguien, sino que algo encierra a quien entra. Y si eso es cierto, ¿qué ocurre cuando cae la noche y no hay nadie vigilando? Pero la leyenda del fantasma de Alcatraz no se queda encerrada en una sola celda. La isla entera parece formar parte de algo más grande, como si cada muro, cada escalera y cada pasillo guardara un fragmento de memoria. En los corredores principales, especialmente entre los bloques A y B, muchos vigilantes nocturnos aseguraron ver sombras desplazándose lentamente. No corrían, no se ocultaban, caminaban, como si siguieran una rutina aprendida hace décadas. Al enfocar con la linterna, la sombra desaparecía, pero el sonido de pasos continuaba unos segundos más. En la escalera que conduce al bloque D, el ambiente cambiaba de forma abrupta. Personas distintas describieron el mismo fenómeno: una sensación de angustia repentina, acompañada de un leve zumbido en los oídos. Algunos afirmaban sentir que no debían subir, como si una advertencia silenciosa se interpusiera en su camino. Uno de los lugares más inquietantes es el antiguo patio de recreo. Durante el día parece inofensivo, con vista directa a la ciudad de San Francisco. Pero de noche, cuando la niebla cubre la bahía y las luces de la ciudad parpadean a lo lejos, se han reportado risas apagadas, voces masculinas discutiendo, incluso el sonido seco de una pelota rebotando. Los registros históricos confirman que el patio era uno de los pocos momentos de libertad para los presos. Allí hablaban, reían, soñaban con escapar. ¿Y si esos instantes quedaron atrapados en el lugar? Algunos guías turísticos relatan que, en visitas tempranas o recorridos especiales, han escuchado silbidos provenientes de zonas vacías. En Alcatraz, silbar estaba prohibido. Era una forma de comunicación entre presos. Que ese sonido aún se escuche, dicen, no puede ser casualidad. La leyenda no habla de un solo fantasma con rostro definido. Habla de una presencia colectiva, de ecos que se repiten, de hábitos que no saben que el tiempo pasó. Como si la prisión siguiera funcionando, pero sin cuerpos. Y entonces surge otra pregunta inquietante. Si Alcatraz fue diseñada para quebrar el espíritu humano, ¿qué ocurre con los espíritus que sí se quiebran? Porque hay lugares que no olvidan. Y Alcatraz parece recordar demasiado bien. Hay algo en Alcatraz que, según muchos testimonios, rompe por completo el silencio nocturno. No es un grito, no es un golpe, es música. Varios guardias y trabajadores del Servicio de Parques Nacionales, a lo largo de los años, han declarado escuchar melodías suaves provenientes de zonas donde no debería haber nadie. El sonido no es fuerte, pero es claro. Flota por los pasillos como si alguien estuviera tocando solo para sí mismo. El lugar más señalado es el bloque D, cerca de las antiguas celdas de aislamiento. Algunos dicen escuchar notas de un banjo, otros hablan de una trompeta lejana. Este detalle resulta inquietante por una razón histórica comprobada. Al Capone, preso en Alcatraz entre 1934 y 1939, tocaba el banjo durante su encarcelamiento como parte de la banda musical informal de la prisión. Capone ensayaba en el sótano del bloque D, lejos de otros presos, debido a amenazas contra su vida. Los registros confirman que practicaba solo, durante horas. Años después de su traslado y mucho después del cierre de la prisión, el mismo sonido habría sido escuchado, cuando el sótano estaba completamente vacío.
Quienes lo han oído describen la experiencia de forma similar. La música aparece de repente, permanece unos instantes y luego se desvanece, como si alguien hubiera dejado de tocar al notar que no estaba solo. Al intentar seguir el sonido, este se aleja, guiando a la persona por pasillos cada vez más oscuros. Algunos trabajadores admiten que nunca intentaron comprobar su origen. Otros sí lo hicieron, y regresaron pálidos, sin decir palabra. No hay grabaciones claras. No hay pruebas físicas. Solo relatos repetidos con demasiada precisión como para ser coincidencia. La leyenda sugiere que no se trata de un solo espíritu, sino de recuerdos sonoros, fragmentos de vidas pasadas que se repiten sin saber que el tiempo avanzó, como una prisión que sigue viva en otro plano. Y entonces surge una inquietud más profunda. Si los sonidos pueden quedarse, ¿qué más pudo quedarse también? Porque en Alcatraz, incluso el silencio parece estar escuchando. Hubo una noche que muchos prefieren no recordar. No aparece como un evento extraordinario en los archivos oficiales, pero sí vive en los relatos de quienes estuvieron allí. Una noche sin fecha exacta, situada por los testimonios a finales de la década de 1970, cuando Alcatraz ya funcionaba como sitio histórico y las visitas habían cesado por completo. Esa noche, varios vigilantes realizaban la ronda habitual. Nada fuera de lo normal. El clima era frío, la bahía estaba cubierta por niebla espesa y la isla parecía más aislada que nunca. Fue entonces cuando las luces comenzaron a fallar, una por una, en los pasillos del bloque B. No se apagaron del todo, parpadearon, como si algo estuviera pasando frente a ellas. Los radios emitieron estática, las linternas perdieron intensidad. Y entonces, desde el interior de la prisión, surgió un sonido que todos reconocieron de inmediato. Voces masculinas discutiendo. No gritos. Conversaciones superpuestas, como en un comedor lleno. El problema era evidente. No había nadie más en la isla. Uno de los vigilantes aseguró haber visto una figura detenida al final del pasillo. No corría. No se movía. Simplemente estaba allí, observando. Cuando intentó acercarse, la figura se desvaneció, pero el aire se volvió tan frío que le costó respirar. Otro guardia afirmó sentir una mano apoyarse en su hombro, y no había nadie detrás. El episodio duró apenas unos minutos. Luego, las luces se estabilizaron. El silencio regresó. Los radios volvieron a funcionar. Nadie salió herido. Nadie presentó un reporte formal detallado. Pero, desde esa noche, varios de los involucrados solicitaron traslados o dejaron el trabajo poco tiempo después. La leyenda afirma que aquella noche Alcatraz no mostró un solo fantasma. Mostró la prisión completa, como si hubiera despertado por unos instantes. Y aquí surge la pregunta que hiela la sangre. Si eso fue solo un fragmento, ¿qué ocurriría si la isla decidiera despertar por completo? Porque hay lugares que duermen, y hay lugares que solo esperan. Con el paso del tiempo, los relatos sobre Alcatraz comenzaron a repetirse con demasiada exactitud como para ser simples coincidencias. Personas distintas, de generaciones distintas, describían las mismas zonas, las mismas sensaciones y, sobre todo, la misma presencia invisible. No era un hecho aislado, era un patrón. Investigadores paranormales visitaron la isla en décadas posteriores, siempre fuera del horario turístico. Sus informes, no oficiales, pero ampliamente difundidos, coincidían en algo inquietante. Los puntos con mayor actividad eran el bloque D, el comedor, el patio y los pasillos centrales. Exactamente los lugares donde, históricamente, se concentraron el castigo, la tensión y la convivencia forzada. Sensores de temperatura registraron descensos repentinos en espacios cerrados. Grabadoras captaron sonidos que no parecían viento ni interferencia. Susurros, respiraciones, palabras incompletas. No hay pruebas concluyentes, pero tampoco explicaciones simples. La ciencia mide, pero no siempre responde. Los guías actuales, incluso los más escépticos, admiten que hay zonas donde el ambiente cambia de inmediato. Algunos visitantes se sienten mareados. Otros experimentan una tristeza repentina sin razón aparente. Hay quienes se niegan a continuar el recorrido. No ven nada,
pero sienten demasiado. La leyenda del fantasma de Alcatraz no habla de venganza ni de apariciones violentas. Habla de permanencia, de una prisión que marcó tanto a quienes pasaron por ella que dejó una huella imposible de borrar. Como si las emociones más intensas, miedo, culpa, desesperación, hubieran quedado grabadas en la piedra. Y entonces surge la idea más perturbadora de todas. ¿Y si Alcatraz no está embrujada, sino habitándose a sí misma? Porque cada muro fue testigo. Cada celda escuchó promesas que nunca se cumplieron. Cada pasillo fue recorrido por hombres que soñaban con salir. Y algunos sueños, dicen, no saben cuándo detenerse. Hay un momento, justo antes del amanecer, en el que Alcatraz parece contener la respiración. No es de noche, pero tampoco es día. Y según la leyenda, es entonces cuando la isla muestra su verdadero rostro. Varios vigilantes y guías han coincidido en lo mismo. Alrededor de esa hora, la prisión parece activarse. Los sonidos regresan. Pasos lentos recorren los pasillos. Puertas metálicas crujen sin ser tocadas. No ocurre en un solo punto, ocurre en varios a la vez, como si alguien estuviera haciendo un último conteo. En el bloque B, se han escuchado golpes rítmicos, similares a los que los presos usaban para comunicarse entre celdas. En el comedor, el eco de voces se mezcla con el silencio, creando una sensación imposible de describir. Y en el bloque D, el aire se vuelve tan denso que algunos aseguran sentir dificultad para moverse, como si algo no quisiera que avanzaran. La leyenda cuenta que, en ese instante, Alcatraz no muestra un espíritu en particular, muestra todos los que dejó atrás. No como apariciones claras, sino como una presencia conjunta, una repetición de lo que fue. Un reflejo del pasado proyectado sobre el presente. Los historiadores recuerdan que muchos presos de Alcatraz afirmaban escuchar la ciudad de San Francisco desde sus celdas. Risas, música, vida. Tan cerca y tan inalcanzable. Esa tortura psicológica fue real, documentada. Y algunos creen que esa frustración quedó atrapada entre los muros, repitiéndose una y otra vez. Entonces la pregunta final comienza a tomar forma. Si un lugar puede guardar recuerdos, ¿puede también revivirlos? Porque Alcatraz fue construida para encerrar cuerpos. Pero tal vez, terminó encerrando algo más. Y cuando el primer rayo de sol toca la isla, todo se detiene. El silencio regresa, como si nada hubiera ocurrido. Cuando el sol termina de elevarse sobre la bahía de San Francisco, Alcatraz vuelve a parecer lo que todos creen que es. Una antigua prisión, un sitio histórico, un recuerdo del pasado. Los visitantes llegan. Las risas regresan. Las cámaras se levantan. Y la isla guarda silencio, otra vez. Pero la leyenda no dice que el fantasma de Alcatraz se manifieste ante multitudes. Dice que espera. Que la isla solo se muestra cuando nadie la observa, cuando el viento recorre los pasillos sin testigos y el mar golpea los muelles como lo ha hecho desde el siglo XIX. No hay un suceso final inventado. No hay una noche definitiva donde todo termine. Porque, según quienes conocen la historia, nada terminó realmente allí. Alcatraz no tuvo una liberación, solo un abandono. Las fechas están escritas. Los nombres de los presos son reales. Las celdas, los bloques, los castigos, todo existió. Lo único que no puede comprobarse es qué ocurrió con lo que quedó atrás cuando la última puerta se cerró en 1963. La leyenda del fantasma de Alcatraz no habla de cadenas que se arrastran ni de figuras que buscan venganza. Habla de algo más sutil y más inquietante. Un lugar que aprendió a funcionar con sufrimiento y que no supo cómo detenerse. Así que, si alguna vez visitas la isla y sientes un escalofrío repentino, si el silencio te resulta demasiado pesado, si crees escuchar pasos detrás de ti, no mires atrás de inmediato, porque tal vez Alcatraz no esté mostrando un fantasma. Tal vez, solo te esté recordando que nunca estuvo realmente vacía. Y ahora dime, cuando un lugar encierra tantas historias, ¿quién puede asegurar que todas encontraron la salida? Aquí termina el relato, pero la leyenda, en Alcatraz, sigue esperando.